1829-1899, 70 años, el doctor Percy Brun Torrico, que su mes fue doctorado en la Universidad Andina con sede en Quito, Ecuador. La investigación de mi tesis abarcó desde 1829 hasta 1899. Vamos viendo imágenes del Acta de la Independencia de Bolivia. Recordemos que Bolivia nació en 1825 como república. Tengan en cuenta como contexto que en este periodo, el siglo XIX, entre 1825 y 1899, no había todavía una nación boliviana, no había todavía establecida una república boliviana, no había himno nacional, no había bandera, no había los héroes nacionales. Entonces en el siglo XIX se tuvo que crear, se tuvo que imaginar, se tuvo que representar a la nación boliviana. Para responder a esta incógnita, analicé a los 3 periódicos paceños más importantes en el siglo XIX, los cuales son el Iris de la Paz. Estamos viendo en imágenes los encabezados de estos periódicos. El Iris de la Paz, el primero. Luego viene el periódico La Época, el segundo periódico que analicé. Y luego viene el periódico El Comercio. Entonces este fue el tema de investigación para mi tesis de doctorado. Encontré mucha información. Sería imposible que en los 15 minutos pueda contar todo. Pero de ahí es que les voy a mencionar solo lo más importante, lo más relevante de las conclusiones que he encontrado. Para empezar, contarles que los 3 periódicos analizados tuvieron similares objetivos propagandísticos en favor de los respectivos gobiernos de turno. Las diferencias fueron solo cualitativas en lo referido a la argumentación de esa propaganda. Iremos entrando, nos meteremos un poquito en esto de la prensa del siglo XIX. Vamos al Iris de la Paz. El Iris de la Paz fue el periódico, prácticamente el primer periódico importante de la ciudad de La Paz, que se editó entre 1829 y 1839. Este periódico, el Iris de la Paz, ideológicamente se ubicó en el liberalismo británico de Jeremías Bentham. Mediante el discurso del periódico El Iris de la Paz se intentaba establecer puentes que abarcaban diversos aspectos entre la Iglesia y el Estado liberal, entre el liberalismo y la religión. Es importante ubicarse en la época. Recordemos que el gobierno del mariscal Sucre, anterior al del mariscal Santa Cruz, había sido bastante anticlerical, había roto con la Iglesia. Pero con el periódico El Iris de la Paz se intentaba establecer puentes con la Iglesia Católica, puentes con el liberalismo, que era también antirreligioso, pero puentes entre el liberalismo y la religión, puentes entre Bolivia y el Perú. Sin embargo, pese a la aceptable argumentación ideológica, la representación de nación que hizo este periódico, el Iris de la Paz, quedó ambigua, debido esto sobre todo a que el caudillo resultó más importante que la nación. Pero pasaremos de época, iremos a otro periódico, no tenemos mucho tiempo, pero nos vamos a apurar. Iremos al periódico La Época. Estamos viendo ya en imágenes cómo era el periódico La Época. Se editó entre 1845 y 1857, y también entre 1866 y 1867. En las 5 etapas de este periódico se ligó al liberalismo francés, esta vez ya no británico, sino francés, y también al romanticismo francés. En esta época entra con fuerza la cultura, la ideología, el pensamiento francés. Pero a partir de diversos enfoques que fueron desde un liberalismo conservador, por ejemplo en épocas del presidente Ballivián y Melgarejo, a otro liberalismo más arrimado a la izquierda de la línea de Rousseau, e incluso se puede encontrar influencia del socialismo utópico, esto en la época de la presidencia de Manuel Isidoro Belzu. Junto a ese liberalismo que divulgó también una mentalidad del antiguo régimen de la colonia, fundamentalmente de índole religiosa, haciendo una revisión global de las 5 etapas de este periódico, junto a ese liberalismo, les decía,
yo concluyo que hubo una mezcolanza de ideas, liberalismo conservador, liberalismo moderado, que cierto autor lo denominó como colectivismo. Hacerles recuerdo, o comentarles más bien, que el periódico La Época fue fundado por importantes emigrantes argentinos, entre ellos Bartolomé Mitre, que fue después presidente de la Argentina y fundador inclusive del periódico La Nación, y otros argentinos más de importancia. Saltaremos, iremos ahora a otro periódico, el tercer periódico que analicé en mi tesis, el periódico El Comercio. Ya vamos a ver en las imágenes, ya vemos en imágenes cómo se veía el periódico El Comercio. Este periódico se editó entre 1878 y yo lo investigué hasta 1899, pero el periódico siguió editándose hasta 1908 más o menos. Yo concluyo que este periódico fue el más banal de los tres, pues hemos ido retrocediendo en cuestión de calidad de periódico. El Iris de La Paz tenía mejor calidad que El Comercio. El discurso de este periódico El Comercio estaba enfocado más en la propaganda política, con una pobre argumentación ideológica. Los términos del liberalismo moderado se mezclaron con los del catolicismo, y esto con el fin de hacer propaganda para los gobiernos del Partido Conservador. Estamos en una época donde había el Partido Conservador y el Partido Liberal. Este periódico, El Comercio, hacía propaganda para el Partido Conservador, pero sin embargo, al finalizar el siglo, da un vuelco de 180 grados y se vuelve liberal, y entonces empieza a hacer propaganda para el Partido Liberal. Y ya vemos, acabamos de ver la figura cuando el presidente, cuando el coronel, que era coronel todavía por el momento, Pando, toma la presidencia de la República. Percy, la guerra federal en esos tres periódicos, o no, en el último, ¿no? En el Comercio. En el último, en 1899. ¿Hubo batallas? Mire, Severo Alonso y Sartevilca, ¿no? Porque Pando era espectador ahí más o menos de la preferencia, porque el que luchó fue Sartevilca. Lo que refleja el periódico es que hubo muy pocas batallas, muy pocos enfrentamientos entre el ejército federal, que era comandado por el coronel Pando, y el ejército unitario, que era comandado por Alonso. Solo 3 batallas se pueden encontrar, inclusive en el mismo periódico El Comercio. Quienes lucharon con más fuerza en esa guerra federal fueron los indígenas, y los indígenas aymaras del altiplano. Sartevilca a la cabeza. Sartevilca a la cabeza, pero también hubo otros indígenas que... Las 3 batallas eran primero crucero, el segundo crucero y lo de Ayoayo. Sí. No, hubo otra batalla en Pucarani. Fueron Pucarani, segundo crucero y tercer crucero. Pero ya los indígenas tuvieron otras batallas más. Una de esas fue en Ayoayo, donde ya los indígenas pues tuvieron una actitud bastante ruda, que yo creo que ha hecho bastante daño a la imagen del indígena. Pero hay que ver que en esa época el mismo periódico El Comercio induce a los indígenas a que vayan a la guerra, pero con cierta información que era falsa, que no era de todo verdadera. El periódico decía, han venido o están viniendo el ejército federal, están cazando indígenas, están viniendo a destrozar las casas de los indígenas, a violar a sus mujeres, pero está comprobado que eso no era del todo cierto. Los liberales incitaron a los indígenas a que vayan a enfrentarse al ejército federal. Al ejército unionista. Al ejército unionista, me estoy equivocando, al ejército Severo Alonso. de Severo Alonso. De Sucre. De Sucre. Fueron los liberales quienes los incitaron. La prensa escrita del siglo XIX en La Paz y la prensa escrita del siglo XXI en La Paz, es muy difícil comparar, pero ni modo. No, yo no creo que sea difícil comparar, ¿no? Es muy diferente. Es otro tipo de prensa. La prensa en el siglo XIX era una prensa destinada a hacer propaganda para los gobiernos de turno.
¿Y ahora no? Era una prensa, sobre todo oficialista. Es que en el siglo XIX, padre, no había la figura, esto puede ser discutible, quizá va a haber otros historiadores que van a discutir, pero no había la figura del periodista, no había la figura del que iba recolectando la información. Había escritores, y escritores que, bueno, escribían según los intereses políticos que podían tener. Entonces, yo no puedo comparar esa prensa donde no había periodismo en sí con la prensa actual. Sin embargo, y aquí yo quería acabar con mi entrevista, es algo que a mí me ha impactado de lo que yo he encontrado en esta prensa. En el lenguaje político que sale en esta prensa del siglo XIX, en un lenguaje que yo digo que fue banalizado y que fue además ambiguo, yo digo que se fue creando una leyenda negra de Bolivia. Es decir, una concepción muy negativa de nuestra nacionalidad. Y negatividad que yo digo se convirtió en una especie de característica nacional y que lo seguimos reproduciendo en el siglo XXI. Yo le puedo mostrar, padre, críticas, análisis periodísticos que se hacen en la prensa del siglo XXI, yo los puedo leer también en la prensa del siglo XIX. Ahí sí puedo encontrar una semejanza. Interesante, Percy, muchas gracias. Su despedida, por favor, doctor Torrico, con respeto, con admiración y con mucho afecto. No, muchas gracias a usted, padre. Yo quiero recalcar que yo soy funcionario del Grupo Fides. Yo he hecho esta tesis gracias al tiempo que mi lugar de trabajo, esta casa, me dio. Estoy muy agradecido con el Grupo Fides, muy agradecido con usted, padre. Y bueno, pues ojalá se dé que en algún tiempo más esta tesis esté publicada en un libro para que esté a disposición de todos ustedes. Y nosotros muy agradecidos a usted.